Hola, mi nombre es Joan Meauri y seré el presentador del proyecto sobre el Estatuto Tributario de Colombia, elaborado junto a mis compañeras Paola Duque y Mariana Rojas. Empezando por el contenido en el cual vamos a abordar en esta exposición, que va a tratar sobre el qué es, la estructura, las obligaciones tributarias y las modificaciones. Entonces, ¿qué es este estatuto? Es el marco normativo que regula los impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conocidos como la DIAN. Se creó mediante el Decreto Ley 624 de 1989 y ha sido modificado por diversas leyes para adaptarse a los cambios económicos y sociales del país. Entonces, la estructura. El estatuto tributario está organizado en un título preliminar y 8 libros principales, los cuales son: el primero, el impuesto sobre la renta y complementarios; segundo, la retención en la fuente; tercero, el impuesto sobre las ventas; cuarto, impuesto de timbre nacional; quinto, procedimiento tributario; 6, gravamen a los movimientos financieros; 7, entidades controladas en el exterior y control de precios de transferencia; y 8, impuesto unificado bajo el régimen simple. Bueno, familia, entonces, como para introducirlo rápido, hoy les voy a hablar sobre algo que todos hemos escuchado pero pocos entendemos: los impuestos. No se me asusten, no es tan enredado como parece. Imagínense que estamos en una conversación en la sala de la casa mientras tomamos café. Vamos a desmenuzarlo un poco para entender por qué nos descuentan plata del sueldo, qué es eso del IVA y qué rayos es el impuesto al timbre. Vamos allá. Título preliminar. Este nos habla básicamente sobre las características generales de estos estatutos. Y entonces empezamos. ¿Qué es una obligación tributaria? Primero lo primero, la obligación tributaria es la responsabilidad que tenemos con el Estado de pagar impuestos. Pero ojo, solo nace cuando pasa algo que la ley dice que genera impuestos. Por ejemplo, si vendo un producto, si recibo un sueldo, si importo algo, etcétera. A eso se le llama el hecho generador. Un ejemplo casero: si mi tía vende empanadas y comienza a ganar bien, ese ingreso puede generar una obligación tributaria. No es solo porque sí, es porque hay un hecho económico. ¿Y quién paga impuestos? Hay dos palabritas claves: contribuyentes y responsables. Contribuyentes son los que directamente tienen que pagar el impuesto. Por ejemplo, si tú trabajas, tú eres el contribuyente. Y los responsables son los que, aunque no son los que generan plata, la ley les dice: usted tiene que encargarse de pagar o retener esto. Como cuando una empresa te descuenta la retención en la fuente, ahí la empresa actúa como responsable. Y actúan como sinónimos. ¿Para qué? Para fines de impuestos. El impuesto sobre la renta. Ahora sí, uno de los grandes: el impuesto sobre la renta. Este es como decirle al Estado: esto fue lo que gané en el año y sobre eso te doy un porcentaje. Es como si vendieras tamales todo el año y al final dijeras: gané 10 millones. Bueno, sobre esto se calcula cuánto paga. Un dato curioso es que a veces no estás obligado a declarar la renta, pero si te hicieron muchas retenciones en el año, tú puedes declarar voluntariamente y puede que te devuelvan la plata o ajusten cuentas. Ahora, la retención en la fuente. La retención en la fuente es como un anticipo. No es un impuesto nuevo, es una parte del impuesto que te descuentan antes. Como cuando prestas la ropa para el colegio, pero te dicen: esto es tuyo, pero cuando te gradúes lo devolves. El gobierno usa esto como para asegurar que la gente sí pague los impuestos al final. Un ejemplo puede ser: si te pagan 1 millón, te descuentan 100.000 de retención. Ese dinero ya fue adelantado al Estado. Cuando declares renta, se suma y se cruza con lo que debes. Impuesto sobre las ventas. Este sí lo pagamos todos los días. Todos los días. El IVA. Es el que en todo lo que compramos, desde un televisor hasta la hamburguesa de anoche. Pero ojo, no todo tiene IVA. Hay productos excluidos, como algunos alimentos básicos o medicinas. Un ejemplo familiar es como cuando compramos una pizza y cuesta 35.000 y te dicen con IVA es 41.000. Eso es el impuesto. El vendedor es el que recoge la plata y se la entrega al Estado. Entonces, si vendes, importas, prestas servicios o haces apuestas, probablemente estás generando IVA, pero hay reglas claras sobre cuándo y cuándo no. El operador recauda, pero quien realmente lo paga somos todos nosotros, los consumidores. Impuesto de timbre. ¿Y esto qué es? Bueno, es más de documentos, como cuando firmas un contrato o haces trámites legales. Si un documento tiene consecuencias jurídicas o dinero de por medio,
Hay veces que hay que pagar este impuesto. Es como decir, esto es en serio, ilegal y debe dejarle algo al Estado. Procedimiento tributario, sanciones y estructura de la Dirección de Impuestos Nacionales. Este es muy corto y se basa más que todo en el famoso NIT. Este es como el número de cédula de las empresas o comerciantes ante la DIAN. Si mi prima quiere montar su peluquería, tiene que tener un NIT para poder facturar y estar al día con los impuestos. Gravamen a los movimientos financieros. Ahora sí llegamos al tan odiado, pero muy conocido, 4 por mil. Su nombre real es gravamen a los movimientos financieros. ¿Y qué es esto? Fácil. Cada vez que tú sacas, transfieres o haces cualquier movimiento de una plata en una cuenta bancaria, el Estado cobra un pequeño porcentaje, 4 pesos por cada 1.000 pesos que muevas. Un ejemplo sencillo. Si yo transfiero 1 millón de mi cuenta de ahorros a la cuenta de mi hermano, el banco le saca 4.000 pesos a esa transacción. Así no haya ganancia, así solo esté pasando plata. Es como un peaje bancario. Pero ojo, no todo lo que uno hace tiene este impuesto. Vamos a irlo un poquito más. ¿Qué movimientos generan este impuesto? Sacar plata del cajero o por una ventanilla, transferencias entre cuentas de diferente titular, giros con cheques y pagos electrónicos, con condiciones este. ¿Y por qué no todo genera? Entonces, hay transferencias entre cuentas de la misma persona o retiro del primer millón mensual, que solo una cuenta queda exenta de esto. ¿Y quiénes lo pagan? Siempre que dispone de dinero, o sea, el que hace el movimiento, si mi prima transfiere 2 millones para pagar una fiesta, lo que paga el impuesto es ella, no el salón de eventos. Y si el banco hace un débito automático, el que dispone también es el cliente. Ahora vamos con el régimen de entidades controladas en el exterior. Ahora nos vamos para el exterior, pero no de vacaciones, sino para hablar de empresas. Imaginen que alguien que vive en Colombia tiene plata invertida fuera del país, por ejemplo, en una empresa de Panamá o en un fondo en las Islas Caimán. El Estado colombiano dice, ojo, aunque estas empresas estén allá, si tú la controlas desde Colombia, yo quiero saberlo. Y a esas empresas se les llama entidades controladas del exterior. ¿Qué es esto? Es una empresa o figura de inversión que está por fuera de Colombia, pero en la práctica la manejan personas que viven aquí, o sea, residentes fiscales colombianos. Y puede tener muchas formas. Una sociedad, un trust, un fondo de inversión, una fundación, un fideicomiso. Un ejemplo simple, imagínate que el tío Gustavo vive en Bogotá, pero tiene una empresa de papel en Panamá, donde él toma las decisiones. Esa empresa es una SE, aunque esté registrada en otro país. ¿Por qué esto es importante para la DIAN? Porque muchas veces esas empresas en el extranjero que usan para mover dinero, evitar impuestos o esconder ingresos. Entonces el Estatuto Tributario Colombiano dice, si usted controla una SE, yo quiero saberlo, saber cuánto gana esa empresa y que usted declare eso aquí, en Colombia, como si fuera suyo. Es una forma para evitar la evasión. Régimen simple para sintetizar, para que emprender no sea tan complicado. Y ahora sí llegamos a uno de los inventos más recientes de la DIAN, el famoso régimen simple de tributación, o como lo conocen los amigos, el simple. Este régimen no es para todos, pero fue creado pensado especialmente en los pequeños empresarios, los emprendedores, los que venden por redes, en ferias o en las tienditas de barrio. La idea que no tengan que lidiar con 1.000 formularios ni con 4 impuestos diferentes. El régimen simple, ¿qué es? Es un sistema opcional de impuestos. Si tú te acoges, debes pagar varios tipos de tributos por separado, o sea, como renta, industria, comercio, el impuesto al consumo. Y en vez de pagar todos esos, solo pagas uno, unificado. Un ejemplo cercano es, por ejemplo, imagínate a Andrés, que tiene una barbería. Antes tenía que declarar renta, industria y comercio, pagar por retenciones, un lío completamente. Pero si se pasa al simple, solo debe presentar una declaración anual que hace pagos cada 2 meses y listo. ¿Por qué es importante para el país? Porque ayuda a formalizar la economía. Mucha gente no pagaba impuestos porque era complicado. El simple les dice, venga, se los facilito. Y así el Estado recauda más, pero sin ahogar al pequeño empresario. Ahora vamos con las obligaciones. Hay dos tipos, sustanciales y formales. ¿Qué son y en qué se diferencian? Bueno, familia, vamos a comenzar entendiendo que en Colombia, cuando hablamos de impuestos, no todo se trata solo de pagar. Existen dos tipos de obligaciones que se le imponen a los contribuyentes, las sustanciales y las formales. Y aunque suenan como parecidas, son totalmente diferentes.
Obligaciones sustanciales son las que tocan el bolsillo directamente. Estas son las obligaciones que implican pagar el impuesto. Así de simple. Es como cuando uno le debe plata al Estado por haber ganado, vendido, importado o hecho alguna actividad que la ley considera agravada. En un ejemplo casero, si mi hermana trabaja como odontóloga y gana 50 millones al año, el hecho de ganar ese dinero hace que nazca su obligación sustancial, pagar impuesto de renta por ingresos. Las características clave se originan por ley, cuando se cumple un hecho generador. Por ejemplo, obtener un ingreso, vender algo o prestar un servicio. Otra característica es que el Estado exige ese pago y el contribuyente debe cumplir. Y las obligaciones formales, las de papel y procesos. Estas no implican un pago directo, pero son de igual de importantes. Son los trámites, los papeles, los deberes que uno tiene para que el Estado pueda controlar y recaudar correctamente los impuestos. Un ejemplo simple. Supongamos que el primo Andrés tiene una panadería. Aunque no gane mucho, le toca inscribirse en el RUT, emitir facturas por lo que vende y presentar declaraciones periódicas. Esa es su obligación formal. Algunas obligaciones formales típicas son inscribirse en el RUT, presentar declaración de impuestos, emitir facturas o documentos equivalentes, llevar una contabilidad adecuada, responder si la DIAN los puede llamar para hacer auditorías. Y una frase para que no se le olvide como de esto es: la obligación sustancial toca el bolsillo y la obligación formal el escritorio. Ahora vamos para los cambios de la ley 2277 de 2022. ¿Qué trajo esta reforma tributaria? Bueno, ahora sí agárrense porque esto se puso serio. En 2022, el gobierno aprobó una nueva reforma tributaria conocida como la Ley 2277 de 2022. ¿Y qué busca esta ley? En resumen, que los que ganan más paguen más y que sea más difícil evadir impuestos. Pero no se preocupen, fueron 8 cambios y los explicaré con ejemplos rápidos. Entonces, el primero, tributaciones de personas naturales. Antes uno declaraba por rentas separadas, laborales, de capital, de pensiones. Ahora se unifican bajo una sola tarifa, más claro, pero más estricto. 2. Tributaciones de personas jurídicas. Las empresas también sintieron esta reforma, la ajustaron a sus beneficios y tarifas. Se modificaron las rentas exentas de sectores como la economía naranja y agropecuario. Antes había más beneficios para estas actividades, ahora solo son más limitados y condicionados. Cambiaron las tarifas y sobretasas, especialmente para grandes empresas como las del sector financiero, que ahora pagan un poco más. Un banco ya no solo paga 35%, sino puede tener sobretasas de hasta el 3% al 5% adicionales. Luego vamos con el tercero, nuevos impuestos saludables y ambientales. Aquí entran productos como las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Ejemplo directo, una gaseosa ahora tiene impuesto adicional. Si costaba 3.000, ahora puede costar 3.200. El objetivo, promover hábitos más sanos y cuidar el medio ambiente. 4. Lucha contra la evasión. Se le dieron más dientes a la DIAN para controlar a los que se quieren pasar de vivos. Se fortaleció a la fiscalización digital, se permite el cruce de información entre instituciones y se aumentan las sanciones por evasión y omisión. Quinto, los cambios al régimen de zonas francas. Las zonas francas ya no tienen barra libre. Ahora deben demostrar que sí exportan para mantener beneficios. Si una empresa en una zona franca, pero si una empresa está en una zona franca, pero solo vende dentro del país, ya no tendrá tantas ventajas como antes. 6. Procedimiento tributario. Se busca que todo sea más ágil y digital, menos papeles y más tecnología, mayor uso de medios electrónicos, mejora en tiempos de respuesta y recursos, más control con facturación electrónica y validación previa. 7. Impuestos voluntarios. Si leyeron bien, ahora puedes pagar un impuesto adicional voluntario si te nace del corazón. Esto es muy curioso. Entonces, al final de la declaración puedes marcar una casilla y decir: sí, quiero aportar más para el país. No es obligatorio, pero ahí está. Obras por impuestos. Las empresas grandes pueden pagar parte de sus impuestos haciendo obras públicas.
colegios, vías, hospitales. Eso sí, ahora hay más requisitos para asegurarse de que esas obras realmente beneficien y prioricen zonas priorizadas por el gobierno. La ley 2277 quiere recaudar unos 20 billones al año, pero también hacer el sistema más justo, que no se salven los grandes y que se formalicen los pequeños. En palabras simples, menos evasión, más control y más responsabilidad con el país. Como ven, pagar impuestos no es solo una obligación, es una forma de aportar a la salud, las vías, la educación. Lo importante es entender para qué sirven y cómo se calculan, y no solo verlos como algo que nos quitan. Así que la próxima vez que te descuenten algo, ya sabrás decir, ah, esto es retención o esto es el IVA, y no te agarren fuera de la base. Muchas gracias.